La teoría del riesgo es el conocimiento, métodos y técnicas que están relacionadas a los riesgos que se presentan en una organización. ¿Qué es el riesgo? La palabra riesgo significa exposición al peligro. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que una persona es muy arriesgada? Significa que se expone mucho a tener un daño o una pérdida. El riesgo es algo inevitable en los procesos de toma de decisiones. Siempre va a ocurrir cuando tomemos una decisión que va a haber algún riesgo. Una de las principales premisas o supuestos de la teoría del riesgo es que las situaciones de riesgo no son algo que ocurre casualmente, sino que aparecen constantemente, inclusive al grado de tener un carácter estructurado o perfectamente bien definido. De forma general, podemos decir que los riesgos se vinculan con los estilos de vida de una persona. Tenemos los riesgos que la gente escoge o que ellos tomaron la decisión de tener ese riesgo. Por ejemplo, el riesgo de fumar, el riesgo de vivir en una ciudad, el riesgo de consumir alimentos enlatados, el riesgo de no llevar una dieta saludable. Pero también existen aquellos riesgos que no fueron decisión nuestra, sino que están ahí en la naturaleza o que simplemente no podemos evitarlos o que nos son impuestos. Por ejemplo, vivir en zonas marginales porque uno tiene una condición de pobreza, disponer de una vivienda insegura, no tener dinero para comprar la canasta básica, etc. Detectar, analizar y controlar riesgos va a impulsar a las organizaciones hacia conseguir sus objetivos y metas de una forma segura y permite garantizar dentro del ecosistema empresarial que haya un entorno confortable en el que se puedan tomar decisiones más eficaces en todos los niveles de la estructura. La gestión de riesgos es un proceso por el cual se planifica, organiza, dirige y controlan los recursos humanos y materiales de una organización con la finalidad de reducir al mínimo o aprovechar los riesgos e incertidumbres que tenga la organización. Para guiar en este proceso a las organizaciones se creó la norma internacional ISO 31000 allá por el año del 2009. Sin embargo, la última versión de esta norma es la 2018. Para ver más información, se anexará un video adicional a este en donde se explique el contenido de esta norma. La probabilidad es una palabra que se utiliza de forma cotidiana cuando queremos explicar qué tan posible es que se produzca algún acontecimiento o evento que es relevante para nosotros y en consecuencia de esta posibilidad tomar o poder tomar alguna decisión. Según Pierre Laplace, la probabilidad de un suceso es el cociente entre los casos favorables y los casos posibles. La probabilidad se aplica a las decisiones en el sentido de que nos va a influir el grado de probabilidad de un evento para poder tomar una decisión. Como ya dijimos, la probabilidad es aplicada a las decisiones. Aquí mostramos un ejemplo. Dice que se quiere localizar los lugares que serán afectados por un huracán y la magnitud de sus eventuales destrozos. Para ello es necesario construir modelos matemáticos que utilicen la probabilidad para asegurar que con cierta posibilidad el huracán se dirigirá hacia el oeste y tocará tierra en X días teniendo una magnitud Y. Para poder dar esto, se realizan modelos matemáticos con cálculos muy complejos que incluyen las leyes de probabilidad para describir los cambios en el tiempo, en la dirección del viento y de la temperatura, entre muchos otros factores. Aquí tenemos otro ejemplo mucho más sencillo.
Don Eric no sabe si debe comprar o no lotería. Para tomar la decisión recurre a la probabilidad y esta le dice que es muy poco probable que se gane el premio mayor porque son demasiados boletos. Si decide comprar lotería, es muy probable que pierda su dinero. Sin embargo, puede suceder que Don Eric se arriesgue, que tome el riesgo, compre la lotería y se gane el premio mayor. En este otro ejemplo mostramos el uso de la probabilidad simple en la toma de decisiones. Debo decidir si participar en un juego llamado dados a 6. Consiste en lanzar dos dados distintos. Si la suma de los resultados de los dados es menor o igual a 6, se gana un premio y si no, se pierde. El premio es de 150 pesos. Sin embargo, el costo por jugar es de 100 pesos. Si nos damos cuenta de esto, al lanzar los dos dados tendríamos que en el dado 1 podemos tener resultados entre el 1 y el 6 y en el dado 2 también tenemos resultados entre el 1 y el 6. Como los resultados se van a sumar, tendríamos que 1 más 1 nos da 2, este resultado. Si otro caso sería que caiga un 1 en un dado y 2 en el otro, da 3. Otro caso sería que caiga un 1 en un dado y 3 en el otro. La suma es 4. Bueno, aquí tenemos las sumas. Como vemos, todas las secciones numéricas que están marcadas en color celeste son aquellas cuya suma es menor o igual a 6. Si obtenemos esta suma menor o igual a 6, se ganaría el premio. Si no, se perdería, ¿va? Como vemos aquí, la cantidad de números en la tabla de resultados que nos da menor o igual a 6 es más pequeña que la cantidad de números que nos va a dar como resultado mayor a 6. Por lo tanto, viendo simplemente esta tabla, nos podemos dar cuenta que no es conveniente arriesgarnos, ¿verdad? Porque la probabilidad de ganar es menor a la probabilidad de perder. Es más probable perder el dinero. De los 36 resultados posibles, que son todos los números sumados, son 36 sumas diferentes, solo hay 15 en los cuales la suma de resultados es menor o igual a 6, por lo tanto la probabilidad de ganar el juego es de 15 sobre 36, esta sería la fracción que representa la probabilidad y es muy pequeña, por lo tanto no es conveniente jugar este juego, pero si alguien quiere arriesgarse, podría ganar. Como ya dijimos, la probabilidad de ganar es de 15 sobre 36, lo cual resulta ser 41.67%, es decir, cercana a 42%, menos de la mitad que es el 50%. La decisión, como ya dijimos, más racional es no jugar el juego, pues es mayor la probabilidad de no ganarlo, casi 58%. Sabiendo esto, se debe tomar una decisión, jugar o no. Esta decisión es importante pues se puede perder los 100 pesos que se da para jugar o por el contrario obtener una ganancia de 50 pesos en caso de ganar el juego. ¿Cuál es la función de la probabilidad en la toma de decisiones? Bueno, la probabilidad nos va a orientar, va a ser de ayuda para la toma de decisiones. Sin embargo, no es la probabilidad la que toma la decisión la tomará una persona. La probabilidad dará información para que tomemos la decisión. Nunca nos dirá cuál es la mejor decisión, solo nos dice qué es lo más probable que ocurra. Lo anterior implica que no hay una respuesta única, absoluta, en la probabilidad. Como ya dijimos, la probabilidad nos brinda un insumo o información para tomar la decisión, pero la decisión que se tome será un balance entre la probabilidad y el riesgo que estoy dispuesto a tomar. Por lo tanto, el riesgo es un concepto importante y es un concepto familiar al ser humano porque nosotros constantemente asumimos riesgos en distintas situaciones de nuestra vida. Sin embargo, rara vez hacemos tablas clasificando riesgos o colocándoles un valor o nivel de riesgo. Y esto es algo que debe hacerse
de una manera estructurada en el proceso de toma de decisiones de una empresa. Existe una relación entre el riesgo y el compromiso. Si nosotros tenemos un compromiso grande hacia algo, generalmente no queremos asumir un riesgo alto en esa situación. Por otro lado, si no nos sentimos tan comprometidos o no le damos tanta importancia, será fácil para nosotros arriesgarnos. Según las condiciones en que se vayan a tomar las decisiones, estas pueden clasificarse en términos generales como certeza, incertidumbre, riesgo y conflicto. Un decisor con escasa propensión al riesgo fijará objetivos diferentes, evaluará las posibles soluciones de manera completamente distinta y elegirá alternativas muy diferentes de las que pueda elegir otra persona que muestre una mayor o menor inclinación a asumir riesgos en la misma situación. La preferencia de un individuo para asumir un riesgo es inversamente proporcional a la magnitud del compromiso que involucra la decisión. La curva riesgo-compromiso nos describe esta situación de la que hemos venido hablando. Es una curva personal que nos representa a la mayoría de nosotros, ya que tendemos a aceptar un riesgo alto en la medida que el compromiso sea bajo, pero una vez que el compromiso se incrementa hasta un punto en el cual nos vemos amenazados por su magnitud, entonces deseamos reducir el riesgo tanto como sea posible. Aquí tenemos la curva riesgo-compromiso, los ejes de riesgo de bajo a alto y el compromiso de bajo a alto. Una actividad importante en la gestión de riesgos es la evaluación del riesgo. Para evaluar el riesgo se utiliza una matriz de riesgo. Es una herramienta de control y gestión que nos permite identificar las actividades, procesos y productos más importantes de una empresa. Nos permite también identificar el tipo y el nivel de riesgos inherentes a cada una de esas actividades. También nos permite identificar los factores externos e internos relacionados con estos riesgos o factores de riesgo. Como ya mencionamos, la matriz de riesgos es una herramienta utilizada en el proceso de gestión de riesgos. A continuación describiremos de forma general cuáles son los pasos involucrados en su elaboración. Lo primero que debemos hacer es identificar los objetivos del negocio o proyecto y las actividades que deben llevarse a cabo para la consecución de estos objetivos, así como los costos y duración esperada de estas actividades. Ya teniendo identificados los objetivos y actividades a realizar, debe revisarse para cada actividad u objetivo qué riesgos existen de que no se lleven a cabo según lo planeado, o qué riesgo existe de que no se alcance el objetivo. Esto es básicamente el proceso de identificar los factores de riesgo o identificar los riesgos. Ya teniendo los riesgos, hay que valorarlos definiendo la probabilidad de ocurrencia o categorización del riesgo mediante una escala numérica. ¿Qué tan probable será que ocurra el riesgo? ¿Y cuál es el impacto que tiene ese riesgo o qué tanto nos afecta ese evento en caso de que llegue a ocurrir? Después de categorizar y cuantificar los riesgos, debe hacerse un plan para la prevención y mitigación de estos riesgos. Si ya sabemos qué es lo que puede pasar, tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para prevenir que suceda y también tener un plan de contingencia en caso de que esto ocurra. Esto es, en el supuesto de que ocurra algún evento de riesgo, la respuesta de la gerencia de la organización no debe consistir en simplemente lamentarse diciendo «qué mal, ya ocurrió esta situación que no queríamos que pasara», sino la respuesta debe ser algo como «bueno, desafortunadamente se presentó esto, ahora debemos enfocarnos en la realización de estas actividades que fueron diseñadas especialmente para evitar que el impacto en nuestra organización sea grave ya que ocurrió este hecho».
Debe haber también un proceso de seguimiento y control, el cual nos permitirá actualizar la información de los riesgos, si hay nuevos riesgos o si ha cambiado su impacto o la probabilidad de ocurrencia. Si ya cambió, también habrá que registrarlo. Este proceso debe evaluar también el proceso completo de gestión de riesgos, que éste se lleve a cabo de forma correcta. Como salidas del proceso vamos a tener los planes de respuesta y la matriz de riesgos. La matriz de riesgo en sí tiene una salida, que consiste en el riesgo neto o residual. Este valor nos ayudará para tomar mejores decisiones. Aquí desglosaremos cada uno de los pasos. En cuanto al primer paso, que es el de la obtención de los objetivos estratégicos del negocio, vamos a ver que en este paso nos debe quedar claro cuáles son los proyectos que se van a llevar a cabo, cuáles son las áreas que van a intervenir en el trabajo de esos proyectos, cuáles son los productos o entregables que vamos a tener al final del proyecto, cuáles son los procesos necesarios para llevar a cabo el proyecto y cuáles son las actividades involucradas en los procesos. Esto nos va a dar una idea conceptual y funcional de todo el sistema para la gestión de riesgos. Después teníamos la identificación del riesgo. Ya teniendo las actividades, debemos identificar las fuentes o factores que intervienen en la manifestación y severidad de los llamados riesgos. Los factores o riesgos inherentes pueden no tener el mismo impacto sobre el riesgo agregado, siendo algunos más relevantes que otros, por lo que surge la necesidad de ponderarlos y priorizarlos. En cuanto al paso conocido como definir la probabilidad de ocurrencia y valorización, este consiste en determinar la probabilidad de que el riesgo ocurra y un cálculo de cuáles son los efectos potenciales sobre el capital o sobre las utilidades de la entidad financiera u organización. La valorización del riesgo implica un análisis conjunto de la probabilidad de ocurrencia y el efecto que va a haber en los resultados. Puede efectuarse en términos cualitativos o cuantitativos dependiendo de la importancia o del conjunto de datos que se tenga. La valorización cualitativa va a utilizar escalas descriptivas para evaluar la probabilidad de ocurrencia de cada evento. En general, se va a utilizar esta cuando el riesgo percibido no justifique el tiempo y esfuerzo que requiere un análisis más profundo, o bien podemos utilizarla cuando no existe información suficiente para la cuantificación de los parámetros. Por otro lado, la evaluación cuantitativa va a utilizar valores numéricos o datos estadísticos con la finalidad de estimar la probabilidad de ocurrencia de cada evento. Para esto, se va a llevar a cabo un procedimiento que podría brindar una base más sólida para la toma de decisiones. Esto va a depender también de la calidad de información que tengamos a la mano para utilizar en este proceso. Como dijimos, para valorar los riesgos pueden utilizarse escalas numéricas, es decir, asignar a los riesgos calificaciones dentro de un rango, que podría ser por ejemplo del 1 al 5, en donde 1 es insignificante, 2 es un riesgo bajo, 3 un riesgo medio, 4 un riesgo moderado, 5 un riesgo alto. Esto es dependiendo de la combinación entre el impacto y la probabilidad. Aquí tenemos un esquema en el cual se hace la valorización del riesgo en función de la probabilidad y en función del impacto utilizando una escala numérica. Tenemos aquí el impacto. En cuanto al impacto, podemos un impacto alto, un impacto medio o un impacto bajo en la organización. Es decir, el hecho o suceso, si ocurre en este caso, en esta fila, tendría un impacto alto y en esta fila tendría un impacto bajo. Y tenemos en otra dimensión la frecuencia o probabilidad de que ocurra este hecho o evento de riesgo. Puede ser que tenga una probabilidad de ocurrencia baja, o bien una probabilidad de ocurrencia alta, o bien que sea muy probable que ocurra. Donde se intersectan estas filas con estas columnas, tendríamos la posibilidad de asignar estos valores numéricos.
Si tenemos que el impacto es alto y el riesgo es bajo, un valor 4. Si tenemos que el impacto es medio y el riesgo es medio, un valor 3. Si tenemos que el impacto es bajo y el riesgo es bajo, un valor 1. Si tenemos que el impacto es alto y la probabilidad de ocurrencia es alta, entonces un valor 5, ¿verdad? Un valor pues de los más altos en nuestra escala. Esta es la forma en la cual podemos crear un esquema para valorar el riesgo. Ya una vez hecha la ponderación de los riesgos, es necesario hacer una evaluación de los controles internos. Como decíamos, los controles internos consisten en aquellos procedimientos que nos van a asegurar de alguna manera el éxito del proceso de gestión de riesgos. ¿Cómo vamos a evaluar la calidad de la gestión? A fin de determinar cuán eficaces son los controles establecidos por la empresa para mitigar los riesgos identificados. Una posible escala de valoración de efectividad de los controles podría ajustarse a un rango similar al siguiente. Si no hay ningún control, la efectividad tiene un valor 1. Si hay un control bajo, la efectividad tiene un valor 2. Si hay un control medio, la efectividad tiene un valor 3. Si hay un control alto, la efectividad tiene un nivel 4 o valor 4. Si hay un control descartado, la efectividad tiene un nivel 5, es decir, si el control es tanto que nunca va a ocurrir el riesgo, entonces la efectividad es 5. El último paso del proceso de elaboración de la matriz de riesgos es la definición o determinación del riesgo neto o residual. Finalmente vamos a calcular este riesgo neto o residual que va a resultar de la relación entre el grado de manifestación de los riesgos inherentes y la gestión de mitigación de riesgos establecida por la administración. A partir de esto se pueden tomar decisiones como continuar o abandonar la actividad dependiendo del nivel de riesgos, o llevar a cabo o no llevar a cabo una actividad. También se pueden tomar decisiones como fortalecer los controles o implantar nuevos controles, es decir, mejorar nuestro sistema de control. A continuación mostraré cómo estructurar una matriz de riesgo en la cual se calculará el riesgo neto o residual utilizando escalas numéricas de posición de riesgo. La matriz es referente a una actividad. Aquí viene con el nombre de actividad 1. Puede ser cualquier actividad o cualquier decisión que esté sujeta a una serie de riesgos. Tenemos el nivel de riesgo, que es una escala numérica que representa cuál es el posible impacto negativo o positivo que tenga el riesgo en la empresa o en la consecución de los objetivos o metas. Y tenemos aquí numerados los niveles. Tenemos nivel 5, nivel 4, nivel 4, nivel 3. Se entiende que si es nivel 5 sería un riesgo mucho más de mayor impacto para la organización o para los objetivos de esta. Tenemos otra columna que tiene que ver con la calidad de gestión, que es el tipo de medidas de control. Aquí estarían las medidas de mitigación del riesgo, o las que nos ayudarían a prevenirlo, o bien las que nos ayudarían a minimizarlo si es que este ocurre. Tiene títulos como control 1, control 2, control 3, y cada una de estas medidas de control tiene asociada una efectividad. ¿Qué tanto mitiga el riesgo? ¿Qué tan buena es la medida para prevenir el riesgo o para hacer que sus efectos sean mínimos? Aquí tenemos que la medida control 1 tiene una efectividad de 3, la medida control 2 tiene una efectividad de 4, la medida control 3 tiene una efectividad también de 4. Mientras mayor sea el número en la escala de efectividad, quiere decir que es más efectiva la medida. Si tuviera efectividad 0, quiere decir que no sirve absolutamente para nada esa medida. Después tenemos una columna de promedio. El promedio sería el promedio de las medidas de control. Tenemos que para el riesgo 1, que es
de nivel 5 hay 3 medidas de control que podemos tomar para hacer que este riesgo sea menor o bien tenga menor impacto. Entonces, estas 3 medidas de control tienen cada una su efectividad asociada. Al promediarlas nos da 3.6. Sería sumar 3 más 4 más 4, que es 11 entre 3, nos da 3.6. Este sería el promedio entonces de riesgo inherente 1. Luego tenemos el riesgo residual. El riesgo residual es la división de el nivel de riesgo entre el promedio de la efectividad. 5 entre 3.6 nos da 1.38. Esto es en cuanto al riesgo 1, pero una actividad o un objetivo o una decisión puede conllevar varios riesgos. Entonces aquí en esta tabla tenemos el riesgo 2, el riesgo 3, el riesgo 4. Cada uno de estos riesgos tiene asociado su nivel de riesgo y cada nivel o cada riesgo tiene sus medidas de control que van a ayudar a mitigar el riesgo y cada medida tiene su efectividad. Entonces para el riesgo 2 tenemos un promedio de 4.25 porque se está promediando 5, 5 y 4. Y el riesgo residual sería de 4 entre 4.25, nos da un valor de 0.94. Lo mismo vamos a hacer para el riesgo 3, para el riesgo 4. Entonces el riesgo residual total sería la suma de los riesgos residuales de cada fila de esta tabla y nos da 1.07. Este sería el riesgo residual total en estas actividades de evaluación de riesgo con esta matriz de riesgo particular. Según lo que vimos en la matriz de riesgo anterior, podemos decir que esta matriz muestra en forma consolidada y clara los riesgos que son inherentes a una actividad o línea de negocio. Muestra también el nivel o grado de riesgo. Muestra también las medidas de control ejecutadas con su categorización promedio. Finalmente se expone el valor de riesgo residual para cada riesgo inherente y un promedio total que muestra el perfil global de riesgo de la línea de negocio o de la actividad de un proyecto.